Arrancamos el programa de hoy con Iván Valverde, que nos trae su sección de promoción de las rutas de la provincia y bueno, ahora nos contará dónde nos vamos a ir esta semana. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Gemma. No te acordabas del nombre del programa, la verdad. No, sí que me acordaba. Su sección de las rutas, eso que hace Iván Valverde, que se va por ahí a comer, ¿no? La verdad que sí, das mucha envidia. En Ruta como a casa, sección de promoción de Castellón en Ruta. Es verdad, totalmente cierto. Hago tantas cosas, ¿verdad? Que se te olvida. Cosas que ya estaba pensando en Converses. Al final siempre lo mismo, entrevistas, comer, música. Comer, sí, pero no, bueno. Y reír. Ver, entiendo que no nos puedes traer nada porque hace mucho tiempo, pero si si te tuviera que traer de vino o alguna cosa. Si te tuviera que traer algo de cuando lo grabé, creo que íbamos a acabar mal, Pero a lo mejor una botellita de vino, o una botellita de aceite. Estaría bien. Pero no se va a dar, por lo que sea. No se va a dar. Bueno, vamos a centrarnos. Bueno, ¿qué tal la semana? Muy bien. La verdad que no me puedo quejar. A mí me gusta venir el jueves porque así pues curso un poquito tu estado anímico, emocional, y ya sabes tú que me preocupo por cómo estás y todo eso. ¿Cómo me ves hoy? ¿Todo bien? Te veo, iba a decir bien, pero tampoco me quiero precipitar. Vale. Estás un poco esbalada, ¿no? Que se dice en valenciano. Estás esbalada, que esta chiqueta está esbalada. Uy. Bueno, pues nada, mejor para nosotros, ¿no? Seguro que el programa sale como un tiro. Como siempre, siempre sale genial. Bueno, hoy me traes un vídeo un poco especial, Te traigo una sorpresa, porque hoy, que es 18 de febrero de 2021, se cumplen 5 años de este momento. Tengo un chistecito, si quieres. Hombre, por favor, digo, cuando quieras. A ver. Es un homenaje a Eugenio, que son dos que se encuentran, y le digo uno al otro, digo, hombre, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y digo, bien, muy bien. Digo, ¿y los niños? Dice, muy bien, muy macos. Y dice, ¿y de Pilar? ¿Qué es de Pilar? Y digo, de Pilar, afeitarse los pelos uno a uno, tú. Bueno, ahí veíamos a Iván Valverde con Arturo Valls contándole un chiste. ¿Qué te parece? Que es de Pilar, que es de Pilar. Te quedaste con él, así un poquillo. Sí, la verdad es que sí. Además, durante todo el programa decía, hoy voy a descansar, porque durante el programa, cada vez que sonaba la sintonía me ponía a bailar ahí dentro de la trampilla. El regidor me tuvo que llamar la atención 2 veces que no saltara porque se podía abrir. Vamos, que te cogió manía el regidor. No, la verdad es que muy guay. Me trató la gente de Yes Music muy bien. ¿La experiencia guay, supongo? Muy bien, la verdad es que sí. ¿Te llevaste algo? Porque no... Pues la verdad es que sí. La verdad es que sí. Puedes cambiar la frase si quieres, Iván Valverde. No quiero. Bueno, no, me llevé, mira, acumulé 15.000 euros y como de los 10 ponentes eliminé a 8 porque era el formato antiguo en el que yo estaba en el centro. Y claro, como de los 8 los últimos 3 o 4 los hice sin comodines, estaba ahí con el culito apretado, ahí con los huevillos ahí, y dije, pues ¿sabes qué? Como yo esto junto no lo he visto mucho, digo, me voy a plantar aquí, hice el baile de la gallina y todo el rollo, y me llevé 7.251, y luego vino Montoro con un saco negro y me dijo, tú, Valverde, 22%, te la saca, y compartí el 22% de ese dinero con todos los españoles, que no como algunos youtubers, ¿verdad? Bueno, mira, piensa que seguramente ese dinero ayudó a salvar un poco la sanidad pública. Seguramente, sí, vamos a pensar que sí. Que esa partida fue para cosas buenas. Vamos a pensar que sí, la verdad. No para la universidad de... bueno, no es universidad de la futura reina. De la reinita, que digo yo, me gusta llamarla la reinisita. La reinisita, que se va a estudiar a Inglaterra, ¿no? Sí. Ahí fomentando la educación pública. ¡Sí, señor! Vamos ahí. Bueno, va. ¡Viva la monarquía! Vamos a centrarnos en la sección de hoy. ¿Vamos con el sorteito? Bueno, es verdad, el sorteo. Claro, porque hicimos una pregunta la semana pasada, aquí en Ruta como a casa, sobre el programa de Sierra Engarcerán. Y, ¿te acuerdas la pregunta que hice o no? No, la verdad es que no, se me olvida. Bueno, pues ahora mientras aparece por aquí el sorteo, si queréis ganar una tacita como esta, tan chula, hicimos una pregunta que era ¿cuáles eran las pedanías de Sierra Engarcerán? ¿Sabes cuáles son? Yo no. Pues vamos a verlo. Vamos a verlas. Te digo claramente, esto es rock and roll. El municipio de Sierra Engarcerán está situado en la comarca de la Plana Alta, en el interior de la provincia de Castellón. El término, esencialmente montañoso, cuenta con 82 kilómetros cuadrados y está compuesto por 3 cascos urbanos importantes: Sierra Engarcerán, Els Ibarsos y Los Rosildos.
Bueno, pues ahí teníamos ese vídeo tan chulo que nos trae Iván. Cuéntame, ¿cómo es aquello? Porque yo no lo conozco, la verdad. Bueno, acabamos de ver realmente lo que es la resolución de la pregunta. Te has avanzado en el guión, pero no pasa nada. No pasa nada. Porque como no lo tienes numeradas las fichas, pues... me gusta... Tú sabes que no hay secretos para la audiencia. No hay secreto. En Televisión de Castellón somos transparentes. Abiertos, somos transparentes. Todo el rato. Es que estamos jugando tanto que no da tiempo entonces, a mirarlo todo. Efectivamente, los municipios, el municipio Sierra Engarcerán y las pedanías son el Gibarsos y los Rosildos, ¿vale? Y tenemos un ganador. ¿Quién acertó la Que pregunta? si te parece bien, vamos a verlo. Vale, vamos. Bueno, ahí teníamos a ese ganador, a Marc Saborit. Marc Saborit de Borriol, desde aquí, gracias por participar, enhorabuena por la respuesta. Ya sabes que tienes una taza como esta a tu nombre en la tienda del señor Miyagi de la calle Campoamor de Castellón. Pues nada. ¿Qué te parece? Ahí lo tiene. ¿Has hablado con el señor Miyagi para saber si está yendo la gente a recoger las tazas? Hombre, por supuesto. Vale. No, Raúl no ha ido todavía, ya te lo digo. Bueno, es el primero. A Raúl se lo perdonamos, pero... A Raúl se lo perdonamos porque viene de Valencia y claro. Y como siempre viene un poquito apurado. La verdad es que estamos teniendo ganadores de muy diversos de muy sitios, variado localización, ¿eh? Bueno. Raúl desde Valencia, Marc ahora desde Borriol. Bueno, luego me echa a mí la ¿Qué culpa de Marco? que se me olvidan las cosas. Es y a que ti se te la culpa es olvida. mía porque me lo invento, ¿sabes? Esto no había que comentarlo. Ya, es verdad. Pues Pero bueno, ciñete está al guay. guión, ciñete al Está guión. guay, la verdad es que ¿Quieres está te guay. diga? Bueno, pues efectivamente, esto. ¿Quieres saber a dónde vamos mañana? Por supuesto que sí. Pues venga, mañana vamos a esta bonita localidad de la Plana Baixa. Promoción. Echo de menos tu esencia hasta el punto en que vivir a veces se hace casi insoportable. Entonces cierro los ojos. Y sé que no te has ido. Todo preparado, un último ensayo y larga distancia que recorrer en la carretera forjada. Me gusta Castellón, su provincia, sus municipios, su gente, su cultura y su gastronomía. Y ahora sé dónde tengo que estar y es aquí donde está mi lugar. ¿Usted qué diría de este pueblo? Jo que diria que és molt bonic Que es muy bonito. i que m'agrada molt. El millor del món. Teníamos ese vídeo promocional que nos trae cada semana Iván Valverde y recordar que mañana lo podréis ver a las 10 de la noche aquí en Televisión de Castellón. Muy bien, ¿eh? Oye, te parece? qué ¿Qué te maravilla. parece? Qué maravilla de entradilla después del vídeo, sí señor. Es que es una profesional, amigos. Gemma García, futura premio Ondas de televisión. Ojalá. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Hay que presentar esto ya, hombre, a las ondas. ¿Cuándo se abre el plazo? Mañana. No, en Mañana serio, se en abre, serio. No tengo ni idea. Pues estamos en febrero, ¿no? Estamos en 18 de febrero, ¿no? En febrero, sí. Lo presentaremos. Mandaremos un vídeo. Sí, nosotros siempre hacemos lo mismo. Mira, podemos mandar un vídeo que ha hecho Alex, que luego se estrenará. Técnico. ¿eh? Hoy lo estrenaremos, Yo creo que con ese vídeo, yo creo que algo cae, seguro. Aunque sea un canapé. O un premio Aunque sea una ATV. invitación, ¿no? Y vamos Un allá a un premio ATV, aunque ¿eh? sea a cubrirlo. ¿Te imaginas? Sí. Yo he estado en los es mucho ATV. imaginar, es mucho imaginar. Yo he estado en los ATV, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí. Ya me contarás esa La semana que experiencia viene, un día, ¿no? te traigo un vídeo en ¿Sí? los ATV. Trato Tenía hecho. pelo y todo. Te lo juro. Vale, va, pues... Tenía como pelo siempre. delante, me refiero. Me quedaba rodapié, ahora tenía el pelo delante. Muy bien. Vamos a seguir, si te parece. ¿Qué te parece Ain? Está guapo, Pues ¿eh? no he estado, bueno, a ver, he estado de pasada, pero no he estado Pasada que es por la allí. CV10 yendo a Valencia, ¿no? No, sí que a lo mejor para hacer una ruta o alguna cosa he pasado por allí, pero no he estado allí, como te digo muchas veces, pues ni almorzando, ni comiendo, ni nada. Pues te lo recomiendo, Después de- cuando acabemos este programa tendré que hacer una ronda de Te pueblos. recomiendo que lleves, a ti que te gusta sorprender a Iván cuando viene, que te lo lleves a Ain y te recomiendo el hotel-restaurante Benialí.
donde se come súper bien. ¿A ti qué te gusta comer? Bueno, verdad. en verdad a todos nos gusta comer, ¿eh? Sí. El que diga que no es un mentiroso. Pero bueno, ahí se come muy bien y el hotel es guapísimo, es una casa restaurada y muy bien. Además es un sitio con historia, porque tiene, en la decoración tiene la historia de Ain también. Mira, el en otro ese día hotel. estuve en Eslida y también pensé, mira, justo pensé, ahí no Fuiste estaba ahí yo a almorzar, nunca. claro. No, fui a descubrir una cueva que está muy chula. Ah, es verdad, que te vi en tus stories ahí en la cueva. Oye, pues la cueva impresionante, ¿eh? Tendrás Sí, que ir a sí. hacer ahí un reportaje. Tendré que ir a hacer un Mira. acústico, que soy el de los acústicos en las cuevas. Y de hecho, había gente del pueblo de Eslida que les preguntamos porque estaban haciendo una rutilla y no sabían de la existencia de la cueva. Tú siempre preguntas, ¿no? A todos por ahí, a ser entrevistadora, ¿verdad? Tú sabes que yo soy muy social. Muy bien, así me gusta. Vamos a seguir con el programa. ¿Quieres saber con quién descubriremos a Ain? Venga, va. ¿Te suena Paula Escamilla? Pues la verdad es que me suena desde que tú me hablaste de ella, pero no la conocía. Desde que te hablé hace 5 minutos, ¿verdad? Por eso. Viendo el vídeo anterior. No, hombre, antes de empezar el programa. Pues vamos Qué a malo ver que eres. a Paula Escamilla. Ser el centro de una orgía. Un montón de tíos, 8 o 9 y yo. Y que me traten como una puta y que me den. Y que me la metan por la boca y por el culo. ¿Y la tuya? No sé. Hacerlo con 2 tíos a la vez. Lo que viene siendo el típico trío. Parece la continuación de tu fantasía anterior. Primero miro cómo os enrolláis y luego os follo. ¡Bombón! ¡Yo! ¡Mami! 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 ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Guapa! ¡Puta! Hoy conoceremos el municipio de Ain junto a la actriz, coreógrafa y bailarina internacional Paula Escamilla. Una invitada que, sin duda alguna, nos aportará una visión más personal de esta población del interior de la Plana Baixa, dada su estrecha vinculación con el municipio y sus habitantes. ¿Qué es? Bueno, ahí teníamos a Ana Escamilla, que, bueno, parece un Ana no, personaje. Paula. He dicho Ana. Es que conozco a una chica que se llama Ana. Perdón, a Paula. Bueno, pues tendremos que invitarla al programa, ¿no? Para que nos cuente todas esas cosas tan interesantes que hace, porque además Valverde me estaba comentando que, aparte de lo que hemos visto en el vídeo, hace muchas otras más cosas. A saco. Así que ya me pasarás el contacto, Iván. Por supuesto, ya sabes tú que yo soy tu productor de invitados extraoficialmente. Pues nada, tendremos aquí a Paula. Bueno, pues hemos visto la promoción de Ain, ya conocemos un poquito mejor a Paula Escamilla, la conoceremos mejor en el programa, y vamos ya con el concurso de la semana que viene. Si queréis ganar una taza como esta, como bien aparece aquí en el rótulo, que está poniendo Alex ahora mismo, Muy bien. ahí está. Todo ¿Quieres una taza del programa? Pues nos tienes que contestar, y para eso hay que ver el programa, porque se dice durante el programa, en qué compañía de teatro empezó su trayectoria interpretativa Paula Escamilla. Ana no, Paula, la invitada de No mañana. hace falta incidir en ese fallo. Si queréis hay que incidir siempre. En la vida hay que incidir. Mala persona. Hay que incidir. Porque me Si- pasas contactos, que si no... Si no, ¿qué nos queda? Si no incidir, ¿verdad? Lo bonito que es Vamos, la incisión vamos. en la vida. Bueno, por eso, en facebook.com/Castellón en Yo creo Ruta. que tanto marear y nos han quedado con Que la sí, hombre. pregunta. ¿En qué compañía de teatro de Castellón? Hay algunas, pero tampoco hay muchas. ¿Tantas? No habría 500, por desgracia. Empezó su carrera interpretativa Paula Escamilla. Muy bien. ¿Vale? Y ya el apellido de Paula también ya es una pista intrínseca, o sea que tampoco hay que ser ingeniero para ganar esta taza, ya os lo digo. Bueno, Valverde, pues estaremos atentos a ese programa. Si te parece, vemos cómo... O sea, no me puedes cortar, Valverde. Soy yo perdón. la presentadora. Es que estabas por favor. despidiendo y te conozco. No, que no te iba a despedir. Estaba diciendo Vale. que vamos a estar atentos y que habrá que ver el programa Ah, de mañana vale, a vale. las 10 para poder responder a la pregunta y llevarnos la taza. La gente va a pensar que dentro de las tazas llevamos vodka o algo, ¿eh? Seguramente. y aún me parecerá flojo lo que llevamos en la Bueno, taza. tampoco vamos a alentar, ¿verdad? A Consumos contar nuestros secretos. opiáceos, ¿verdad? Bueno, ¿te parece? Vamos a ver cómo le entregamos la taza, porque esta taza es exclusiva Vale. de los invitados de Castellón en Ruta, de Buenafuente, tuya y mía. Muy bien, Entonces, perfecto. vamos a ver cómo Vamos se a la ver esa entregamos entrega. a Paula Escamilla, venga. Así es. Yo que te he traído aquí porque, bueno, me has traído más bien tú aquí, porque tú conoces este pueblo, para agradecerte que nos hayas enseñado también a Ain, que nos hayas ayudado a promocionar a Ain,
Y para ello tenemos unos amigos que son el señor Miyagi, que es Paco Sales, la tienda de la calle Campoamor de Castellón, Sí. ha tenido a bien hacerte un obsequio, que es una taza del programa. Muchísimas Que gracias. no sé si bebes en taza habitualmente. Sí, o no. bebo en taza y me bebo el café. ¿Café? Por las mañanas en taza. ¿Lo whisky también? No bebo whisky, Bien. pero el café me gusta tomármelo en taza y así recordaré todas las mañanas. Me mola, ¿eh? Beber en taza. Sí. Es como que nos mantiene mejor. Nos recordarás, ¿no? Sí, Nosotros también. Bueno, ahí teníamos esa entrega de la taza a Escamilla y, en fin, Escamilla. ahora ya... qué mala leche tiene. Qué grande eres. Es que me encanta ser guionista tuyo, ¿eh? Y ahora ya sí que has traído un vídeo, ¿no? Para Sí, despedirnos de la eres más sección. disciplinada que si tuvieras pronter, te lo digo de verdad. Sí, claro que sí. Sí, muchísimas gracias a ti por darme cabida y a mis locuras televisivas aquí en tu saloncito. Y ya para terminar, como en principio no tengo conocimiento de que Paula Escamilla, iba a decir Ana, sea cantante ni cante, ni tenga ninguna canción que promocionar, pues me he buscado, como ya te dije, una canción con mensaje. Y es un videoclip que además se estrenó la semana pasada y es de Ismael Serrano, de Litus, que es el líder de la banda de Leitmotiv, del programa de Buenafuente en Movistar, y Clara Alvarado. Y es una canción súper chula que se llama Porque Fuimos, y está dedicada a todo el personal sanitario que nos está cuidando ante toda esta pandemia, esta emergencia sanitaria, que no lo parece, pero estamos en una emergencia sanitaria, Pues sí, la y dedicado a ellos, a todos los sanitarios, y temazo, la verdad. Muchas gracias, Gemma. Bueno, pues nada, vamos a ver ese vídeo. Aparte que a mí Ismael Serrano me gusta mucho. Hace 2 años estuve en un concierto de él en Valencia, así que seguro que me gusta. No se lo pierdan. Ahora vamos a ver el videoclip y después quédense porque viene Sandra Morcillo con su sección de viajes. Fuimos los amos del mundo, la dulce manzana que Eva mordió. Fuimos el cuerpo desnudo, insomne y perdido, inmune al reloj. Fuimos el breve relámpago, la duda que ofende, la sucia verdad. Fuimos la llaga y el bálsamo, la gran borrachera, la risa inmortal. Y ahora ya ves, buscando el camino de vuelta hacia ti. Y ahora aprender que el tiempo perdido enseña a vivir. Yo fui el eterno cliente del bar sin ventanas que el sol clausuró. Yo fui el idiota que miente cuando le preguntan si ya te olvidó. Fuimos memoria en la calle, alzando la voz, conteniendo el llanto. Fuimos el grito y el hambre del niño de barrio, con el puño en alto. Y ahora ya ves, buscando el camino de vuelta hacia ti. Y ahora aprender que el tiempo perdido enseña a vivir. Porque fuimos, seremos, a pesar del cansancio. Gritaré para que al fin me encuentres en mitad del naufragio. Porque fuimos, seremos, a pesar de los años. Buscaré en la noche la estela que tu estrella ha dejado. Yo fui el muchacho insolente que escandalizaba a tu rey desnudo.
Yo fui la herida de muerte del fin de semana en que ardió tu futuro. Fuimos los dos astronautas vagando en el éter sin soltar sus manos. Fuimos el ave en la jaula que agita sus alas y rompe el candado. Y ahora ya ves, buscando la senda que vuelve hacia ti. Y ahora aprender que quedan 1000 puertas aún por abrir. Porque fuimos, seremos, a pesar del cansancio. Gritaré para que al fin me encuentres en mitad del naufragio. Porque fuimos, seremos, a pesar de los años. Buscaré en la noche la estela que tu estrella ha dejado. Porque fuimos, seremos, a pesar del cansancio. Seguiré alumbrando mis sueños con la luz de tus labios. Aunque caiga la nieve y nos borre el camino, llegaré a través de la noche, en la voz de tus hijos. Fuimos los amos del mundo, la dulce manzana que Eva mordió.